En ponencias, cursos y simposios se divide esta 32ª versión del Congreso de Ciencias del Mar, que por segunda vez se realiza aquí en Punta Arenas, la capital de Magallanes y Antártica chilena. Específicamente en los simposios, y en realidad en todo el Congreso, hay temas muy interesantes, pero los simposios son los que estamos trayendo aquí hasta nuestro estudio para profundizar más acerca de lo que sucede en la vida marina de nuestro país, que muchas veces es tan desconocida. Queremos profundizar en una especie que, según el título del simposio, se está, al parecer, descubriendo, al menos en términos de su utilidad pesquera. Y por eso estamos aquí con el biólogo pesquero, específicamente, Luis Cubillos. Gracias por venir a esta entrevista. Bueno, muy agradecido por la entrevista. La verdad es que a mí me complace mucho poder compartir con los telespectadores, digamos, pequeños detalles que a lo mejor son desconocidos para ellos y que con mucho gusto nos podemos hacer entender de qué significa esta especie que estamos redescubriendo, más que descubriendo. Vamos a aprender entonces. Así es. ¿Cuál es la descripción que tú harías más sencilla de la sardina austral? Bueno, mira, la sardina austral es un pez pelágico pequeño, habita la columna superficial de la columna de agua, forma cardumen, agregaciones importantes, se distribuye desde Chiloé hasta, circunda el cono sur de América y llega hasta Argentina. En Argentina es más conocida, pero tampoco forma pesquerías. Y, cuando dice forma pesquerías, ¿a qué te refieres? A que tiene un uso como recurso pesquero. Perfecto. ¿Ya? Y bueno, prácticamente su explotación comenzó hace poco en la 10ª región, en la región de los lagos, en Puerto Montt, con una pesquería pequeña artesanal que ha cobrado notable importancia desde el 2005 al presente. Dijiste pez pelágico. ¿Qué significa esa palabra? Pez pelágico, pelágico es en la columna de agua superior, donde por luminosidad del sol todavía es visible la columna de agua. Entonces estos peces habitan allí en esa zona. ¿Y qué tan abundantes son? No tan abundantes como nosotros querríamos que fueran, pero son peces que controlan prácticamente todo el ecosistema, porque son alimento para aves y mamíferos marinos, otros peces que son recursos, por ejemplo las merluzas, que son bastante importantes como recursos, y mamíferos marinos, etc. Entonces, tienen que ser abundantes, y nosotros a veces competimos con estos otros predadores naturales, digamos, cuando se accede a ellos mediante la pesca. ¿Le quitamos de la boca el alimento a los peces mayores? Así es, y por eso este simposio es como para ver cómo estamos en el conocimiento base, como para tener políticas de explotación sustentable, para respetar lo que les corresponde a ellos naturalmente y cómo podemos aprovechar a veces el exceso de producción que se genera en estas poblaciones. Antes de entrar a eso, la sardina, ¿qué antigüedad tiene como especie en el mundo? Y además, ¿qué otra relación tiene con sus pares en el mar? Bueno, estas sardinas tienen prácticamente con la creación de las corrientes marinas que nacieron aquí, la corriente de Humboldt y la del Cabo de Hornos, que es la que afecta más hacia la región de Magallanes. Estamos hablando de unos 4 millones de años. ¿Ya? Entonces está bien adaptada al sistema en que habita. ¿Y sus parientes cuáles son? Los parientes son hay una especie bastante explotada que es una de las pocas especies sanas, digamos, digo sana en el sentido de su explotación. ¿Ya? Que no está sobreexplotada, no que esté enferma. Que no esté enferma. Eso, la sardina común, que se llama, que habita está citada desde Coquimbo a Chiloé, básicamente. Y hay un grado de mezcla ahí con la sardina austral. Principalmente sardinas o anchovetas. La anchoveta no es tan pariente. La anchoveta es uno de los principales recursos que se explotan en el mundo porque a todos nos gusta la pizza con anchoa, por ejemplo. Claro. O la anchoa en aceite, etc. Y bueno, estas como son peces con abundancia masiva, se les aprovecha mucho para la harina de pescado de calidad para proveer de alimento para otros animales de cultivo o la acuicultura. ¿Pero es muy distinta la sardina normal que la sardina austral?
Son muy similares. De hecho, se confunden en su... tendría que ser alguien que supiera diferenciarlas para decir, bueno, mira, esta es una sardina común, esta es una sardina austral. Son muy parecidas. Y eso, por eso nosotros la estamos redescubriendo, porque la estadística oficial de desembarque en la 10ª región aparentemente no la identificaba como sardina austral, y en los registros antes del 2006 se identificada como sardina general. O sea, es reciente ese redescubrimiento, estamos sí, hablando de hace 5 o 6 años. Exactamente. Entonces es todo un desafío poder implementar sistemas de seguimiento, qué tamaños están siendo vulnerados, cuándo se reproducen, qué beneficios o qué perspectivas de su explotación son mejores en el sentido de los productos que pueden emerger, aparte de la harina de pescado, que a veces todos nos quejamos de que la harina de pescado es preferible que los peces vayan a un consumo humano directo, por sus propiedades, obviamente, sobre todo todos los productos basados en aceites, omega 6 y ese tipo de cosas. Tienen un uso más noble, o las conservas, ¿cierto?, más para el consumo humano. Pero la harina de pescado está en estos momentos sustentando la actividad de acuicultura. Que también sirve de alimento entonces para los salmones. Exactamente. Aunque ahí la conversión no es muy eficiente, porque obviamente para convertir un kilo de salmón se necesita como 2 kilos o 3 kilos a veces de peces como la sardina. ¿Ese es uno de los motivos por los cuales no es tan abundante como se quisiera? No, la verdad es que cuando yo digo no es muy abundante como se quisiera, es porque lo que se está explotando hoy en día es el mar interior de Chiloé. Entonces eso está restringido geográficamente a una cierta cantidad de kilómetros cuadrados donde se mueve la pesquería. Pero no sabemos nada de su abundancia, por ejemplo, hacia la región de Aysén. O sea, hay algunos intentos, la abundancia es menor, pero en la región de Magallanes no sabemos dónde está la sardina. Entonces, nosotros aprovechamos este Congreso de Ciencias del Mar como para reunirnos con colegas de acá y tratar de incentivar investigación que se haga acá para saber qué magnitud de las poblaciones existen en esta región. ¿Hay alguna estimación? No tenemos ninguna estimación, pero uno puede tener una estimación como educada, por así decirlo, pero esas estimaciones más que nada son hipótesis que hay que poner a prueba y luego implementar sistemas de observación, principalmente puede ser con método acústico o otro tipo que nos permita saber qué hay debajo del mar, porque nuestra principal complicación es que los recursos están bajo el agua, entonces observarlo es bastante difícil y costoso. Claro, la tecnología además tiene que Así ser es. demasiado especializada. Ahora, ¿viven en zonas oceánicas? ¿Pueden vivir en fiordos, canales? En los fiordos y canales está citada que tiene una conexión más estrecha con ese hábitat. Y justamente en este simposio hubo una pregunta de si existía en el mar exterior. Aparentemente sí, porque hay algunos registros de productos de otras investigaciones han detectado la presencia de huevos y larvas en el mar exterior, principalmente en el Golfo de Corcovado y un poquito más al norte de acá. Pero si eso acusa cierta presencia, quiere decir que tiene una relación en el mar exterior, pero siempre con su conexión a la costa. ¿Por qué, aparte por el conocimiento, sería interesante poder saber si existe la sardina austral acá y más bien en qué magnitud? Porque puede generar una actividad económica interesante, generar diversidad productiva, bienestar social, en el fondo. Siempre y cuando los programas de incentivo vayan con el criterio de sustentabilidad, ¿no? Que es lo deseable. Claro. ¿Estamos pensando en pesca artesanal?
Pesca artesanal principalmente, sí. Darles un nuevo recurso en el fondo a los pescadores para que puedan subsistir. Pesca artesanal, porque los pescadores artesanales, primero hay que ver si el recurso es... Si los pescadores saben pescar primero esta sardina, porque se puede... En Puerto Montt se pesca con cerco, que es un arte de pesca, que es una cortina que se baja al mar. ¿Una malla? Una malla, se envuelve el pescado, se cierra por debajo y queda como una bolsa. Pero, por ejemplo, en Aysén se captura con cerco, pero con pequeños cercos de tipo artesanal. Entonces son menos eficientes, los otros ya son casi industriales. Yeah. Pero caen en la categoría artesanal, precisamente por la definición que está contenida en la ley de pesca. Y para acá podrían ser pesca artesanal con barcos de 12 metros. Es perfectamente posible acceder al recurso si encontramos agregaciones o abundancia interesante que pueda ser explotadas comercialmente. Tú hablabas de incentivo. Normalmente el incentivo para los pescadores artesanales es que una pesquera les compre en abundancia su... Tiene que existir las dos estrategias. Porque si se descubre una abundancia importante de sardina, tiene que existir alguien que esté interesado en generar, en abastecerse de materia prima, obviamente, y haber un poder comprador y ese tipo de cosas. No me extrañaría si es que se descubre una abundancia importante que hayan interesado, porque si uno revisa la situación de las pesquerías nacionales, hay muchas que están en riesgo o están agotadas, digamos. Una de las más importantes es la pesquería del Jurel, que tiene la industria tiene centro base en la octava región, ¿cierto? Ha disminuido bastante su abundancia. Las cuotas pasaron de cerca de 1.100.000 de toneladas a 300.000 toneladas. Entonces, pero lo que está ayudando bastante es el precio de los productos. Entonces, hay una cierta compensación. Mientras el precio siga alto, la actividad es posible, pero con menos, pescando menos. ¿Y quiénes serían los principales interesados en comprar esta sardina austral de Magallanes? Bueno, los acuicultores que necesitan harina de pescado. Ya. Y a otros países que necesitan harina de pescado para hacer alimentos complementarios para cultivos de otros animales, terrestres principalmente. Y todo lo que tiene que ver con la industria del omega 6, la elaboración de aceite y ese tipo de cosas. ¿Qué se hace con este tipo de productos? Así es. Ahora, ¿el interés se despertó en este congreso por hacer estas investigaciones? Mira, básicamente como es un recurso que lleva poco tiempo con nosotros, ni siquiera, esta sardina vive como 6 años. Entonces ni siquiera hemos vulnerado un grupo que haya nacido en un mismo año y que haya ido contribuyendo a la pesquería. Estamos con mucha incertidumbre. Se despertó el interés, pero el interés más científico por primera instancia, de saber más, de tener más certidumbre respecto de los niveles que son sostenibles, de saber cómo evaluarla, de saber cuándo se están poniendo sus huevos para generar renovación poblacional. Entonces todo ese tipo de preguntas, si bien existe un conocimiento, es muy básico todavía. Entonces se necesita generar mayor apertura de conocimiento en otras áreas de investigación básica, principalmente. ¿Esto, por ejemplo, por tesistas de por tesistas, biólogos marinos? A nosotros nos da mucha pena que de repente no haya interés mucho por la ciencia, por estudiar las carreras de ciencia. Pero de un tiempo a esta parte se ha incentivado bastante lo que es la formación de posgrado, de carreras de excelencia, digamos. Entonces, el que
quiera entrar a biología marina tiene que ser alguien que vea una proyección de seguir estudiando siempre, porque es lo que hacemos nosotros, estamos siempre interesados con esa curiosidad de saber las cosas. Pero salvo que se dedique, perdón, a la acuicultura. Que se dedique a la acuicultura en un nivel más profesional o turismo, etc. Pero es una carrera bien enriquecedora porque se te abre el mundo, digamos, cuando tú la ejerces con propiedad, digamos. Entonces, yo siempre estoy invitando a la gente a que conozca de la carrera de biología marina, que no solamente es una imagen como idealizada que nos dejaron algunos programas documentales de televisión, sino que hay mucho por hacer con nuestros recursos. Y si tú ves, Chile está mirando frente al Pacífico, el Océano Pacífico, entonces tenemos mucho mar, muchos recursos y necesitamos gente. La masa crítica en investigación es bastante baja y las tasas de renovación de académicos también es lenta, entonces por ahí hay un poco de provocar sinergia en el fondo, de aumentar a través de nuestro conocimiento. Precisamente estos congresos son un poco para eso. Pero va gente que ya está interesada. ¿Qué crees tú que tiene que pasar para que ese motor se active? Bueno, precisamente ver provocar que tú estás contribuyendo, que estás compartiendo, que estás descubriendo algo y que tú lo haces extensivo a la comunidad, ¿no? Compartir el conocimiento. Social. Sí, así es. Pero también financiar la generación de conocimiento. Bueno, nosotros siempre nos estamos quejando por financiamiento. ¿Y tiene sus motivos? Porque la investigación en el mar es cara, es bastante cara. De hecho, Chile no se merece tener un solo barco de investigación oceanográfica, por ejemplo, en circunstancias que países como Perú, que tiene también tiene una costa importante, pero tiene 3, o otros países que... Entonces, hay uno solo y ya está por vencer su periodo de vida, digamos. Pero, de todas maneras, hay acciones que se están haciendo para generar un aumento significativo en las ciencias del mar. ¿Este censo de la vida marina? Ese es un programa bastante importante. ¿Eso sería fundamental para lo que tú mencionas? El censo de la vida marina es un programa que financia para saber qué tenemos. Hay muchas especies que desconocemos, ¿no? Y muchas por descubrir. Entonces, se trata de saber cuál es nuestro patrimonio y nuestro valor, el valorizar el ecosistema que tenemos en términos de los servicios que nos aporta y todo ese tipo de cosas. Y para eso tenemos que saber qué tenemos. Claro. Y si el Estado pusiera esos $100 millones aproximadamente que cuesta, ¿se empezaría a comprar más maquinaria para hacer investigación? Y se abren posibilidades, se abren nuevos caminos que a veces uno no sabe dónde pueden... Las puertas que se pueden abrir son muchas, con el conocimiento. Ojalá que se abran. Ojalá que sí. Y también para la sardina austral. Sí, la sardina... Esperemos que sí. Esperemos, yo tengo la fe de que el conocimiento que se logre con la sardina, porque esto se echó a andar ya. Entonces, no solamente está radicado el conocimiento en las universidades, sino también en los institutos, como el Instituto Fomento Pesquero, muy importante, y otros institutos privados que financia la industria también, están interesados en saber más de esta sardina porque es un recurso pesquero que genera una actividad que es el bien para todos nosotros, para el beneficio para la sociedad, digamos. Con una explotación sustentable. Así es. Muchas gracias, Luis, por venir a conversar con nosotros, a hablarnos acerca de esta especie desconocida para muchos. Perfecto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, gracias a ustedes también por escucharnos y aceptar esta invitación a aprender acerca de nuestra fauna marina. Precisamente este Congreso de Ciencias del Mar es una oportunidad para ello y UMAC TV la está aprovechando. Hasta la próxima.